Vale, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder hablar de este tema tan interesante en lo que es medicina de la reproducción. Y pues bueno, básicamente para ahondar un poco en tu primera pregunta, pues es importante mencionar que la definición en concreto nosotros la tenemos que combinar de ciertas asociaciones que son muy importantes dentro del mundo de la reproducción asistida, como es la Asociación de la Medicina de la Reproducción de Norteamérica y de la Sociedad Europea de Reproducción Asistida en Humanos. Entonces, si combinamos estas dos definiciones de estas dos instituciones líderes a nivel mundial, tenemos que es la pérdida de 2 o más embarazos menores de 10 semanas, sin importar la localización anatómica de estos embarazos. Esto es muy importante tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque obviamente la incidencia aumenta o disminuye dependiendo del rango que nosotros pongamos para definirlo. Me explico. Pérdidas, o sea, más de 2 pérdidas se asocian a una incidencia mayor. Si nosotros esperamos a una tercera pérdida, la incidencia de esta patología es menor. Por ejemplo, si nosotros tomáramos el rango de más de 3 gestaciones perdidas para hacer este diagnóstico, tenemos una incidencia aproximadamente entre el 0.2 y 0.5%. Sin embargo, al considerarla a partir de la segunda pérdida, esta se amplía hasta un 3%. Claro, tenemos que tener en cuenta que la causa principal, o la más importante, y que de cierta manera es algo que frustra a todos los médicos, a todos los ginecólogos y a todos los biólogos de la reproducción, es que entre un 47 y un 50% de la causa de esta patología no la conocemos, es idiopática. Sin embargo, el otro 50% lo podemos asociar a causas autoinmunes, a malformaciones uterinas, alteraciones genéticas, alteraciones endocrinas, infecciosas o inclusive trombofilias. Aquí estás mencionando dos cosas muy diferentes. Los factores ambientales, dependiendo de cuáles consideres, pueden afectar de cierta manera u otra. Por ejemplo, los factores ambientales en el hombre, claro que van a tener un cierto efecto sobre quizá la calidad espermática, que esto va a alterar o no la formación de los embriones y posteriormente las alteraciones cromosómicas que estos puedan tener, siendo un factor genético la causa de una pérdida gestacional recurrente. Sin embargo, factores ambientales más concretos en realidad se podrían asociar como obesidad, la misma edad, la misma edad materna, los antecedentes clínicos de cada paciente y quizá uno de los más importantes para mencionar sea el tabaquismo. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que mujeres e inclusive hombres que fuman más de 10 cigarrillos al día pueden afectar o pueden tener un efecto sobre la pérdida gestacional recurrente. ¿De qué manera? Bueno, pues aumenta el estrés oxidativo. Puede causar un acortamiento telomérico y esto en la formación de los embriones, de la misma manera que se afecta el semen a la hora de contribuir a la formación de un embrión, pues puede alterar la capacidad de implantación o la facilidad para que se pueda abortar. Ya que hay una dificultad en la vascularización, también puede aumentar la incidencia de embarazos ectópicos. Y bueno, por último, cabría mencionar la cafeína, pero no está muy bien estudiado y por lo general es a ingestas de volúmenes mucho más altos de lo normal. ¿Qué es lo normal? Pues tampoco se tiene muy bien estudiado. Entonces esto vale la pena mencionar, pero se debe considerar de caso a caso. Y en cuanto a los factores psicológicos, si bien esto está asociado a pacientes que tienen pérdida gestacional recurrente, no es como tal una causa y la resolución de este estrés o la ayuda al manejo de este estrés puede que sea terapéutico, pero no es como tal una resolución del problema. Del punto de vista de medicina de la reproducción asistida, tenemos la ventaja de que muchos de los estudios que son necesarios para evaluar, descartar o confirmar la pérdida gestacional recurrente, los hacemos de rutina
en el abordaje de una paciente o de una pareja con infertilidad. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Primero, hacemos un perfil hormonal con el cual podemos confirmar o descartar alteraciones endocrinas. Muchas veces se toman cultivos o exudados vaginales con el cual podemos descartar las patologías infecciosas. No es de entrada, pero sí un perfil de trombofilias nos ayudan a confirmar o descartar esta. En casos muy especiales pedimos anticuerpos, ya sea el anticoagulante lúpico, el anti-beta 2 glicoproteína o el anticuerpo anticardiolipina para confirmar o descartar el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que de las causas autoinmunes es la más frecuente. Y bueno, también nosotros hacemos ultrasonidos de rutina, ya sea los de gabinete o en 3D, los podemos apoyar con histerosonografía e histerosalpingografía o inclusive histeroscopias diagnósticas que nos podrían ayudar a evaluar una malformación uterina que pudiese tener el útero de la paciente, ¿no? Y por último, los estudios genéticos nos ayudan a estudiar alguna alteración genética que pueda tener la mujer, ya sea causada por rearreglos equilibrados, desequilibrados, mosaicismos, aneuploidías. Y en este caso, el test génico el más adecuado sería el estudio de microarreglos, no tanto el cariotipo. Bueno, claro, y qué bueno que lo mencionas porque es algo muy importante. Es una causa, si bien no es tan común como la causa idiopática, que es el 50%, las causas autoinmunes o de desregulación del sistema inmune son alrededor del 15 al 20% de las parejas que sufren de pérdida gestacional recurrente. Y dentro de estas, el 40% se asocia a síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, o en concreto a los anticuerpos antifosfolípidos. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos, que son los que mencionamos, la anticardiolipina, la anti-beta 2 glicoproteína 1 y el anticoagulante lúpico, tienen un daño directo en las células endoteliales, lo cual causa una activación de los monocitos y esto eleva los niveles de tromboxano A2. Entonces, claro, esto tiene su efecto sobre el endometrio y su receptividad y puede alterar la implantación o la prolongación de este embarazo. Bueno, es una pregunta muy interesante y me gustaría dividirla en dos partes, ¿no? La primera es esto que mencionas de en qué momento del embarazo se da la pérdida gestacional o bien la pérdida gestacional recurrente. Básicamente son abortos tempranos. Entonces van a ser abortos, obviamente, dentro del primer trimestre, dentro de las primeras 12 semanas, pero después de que haya una implantación. Esto es importante diferenciarlo porque no es lo mismo un aborto temprano, en el que es un aborto en una única ocasión, menos de 500 gramos, que sucede antes de la semana 20. No es lo mismo una pérdida gestacional recurrente cuando son más de 2 de estos abortos. Y no es lo mismo un fallo de implantación. Un fallo de implantación, como lo dice su nombre, sucede al tener embriones o blastocistos de buena calidad que no implantan el endometrio. Entonces es muy importante tener en claro que la definición de pérdida gestacional recurrente son abortos menor a 10 a 12 semanas que suceden en más de 2 veces. Y bueno, para la segunda parte de la pregunta, ¿qué implicación puede tener el apoyo con progesterona en estas pacientes? Bueno, si nos vamos a lo fisiológico de cómo influye la progesterona sobre el endometrio, es importante mencionar que se han estudiado pacientes que tienen pérdida gestacional recurrente y se han comparado contra aquellos que desarrollan embarazos normales. Se han estudiado los endometrios y se ha tenido el resultado de que pacientes con pérdida gestacional recurrente tienen niveles inferiores de ciertos marcadores como son la glicoproteína MUC1
y la glicodeína A. Estos están disminuidos en estos pacientes, por lo que nosotros podemos sospechar en que hay un desarrollo subóptimo de las glándulas del endometrio. Eso para tenerlo como la base fisiológica por la cual el endometrio requeriría más progesterona para estar desarrollado óptimamente. Y bueno, tenemos la ventaja de que hay dos grandes estudios que se han llevado a cabo. El estudio PROMISE, que se llevó en Reino Unido, sin embargo, no tenía resultados muy certeros. Por suerte, en 2019 se dieron a conocer los resultados de un estudio muy similar que se llama el estudio PRISM. El estudio PRISM fue un estudio aleatorizado a doble ciego contra placebo. Los estudios, como ya mencioné, se publicaron en el 2019, se evaluaron varios subgrupos. ¿Y cuál fue como el resultado más resumido o que nos compete más en este momento? Se encontró que pacientes que recibían una suplementación mayor a 400 miligramos al día de progesterona micronizada, fue mejor este beneficio en el subgrupo de pacientes con pérdida gestacional recurrente. Aquellas que recibían una suplementación con progesterona tuvieron un nacimiento vivo en 74% de los casos, en comparación a un 57% en aquellos que recibieron el placebo. Esto fue un riesgo relativo de 1,28, que bueno, no es un riesgo relativo muy alto, pero sí que es mayor a 1 y se encuentra en un intervalo de confianza entre 1,08 y 1,51, por lo cual es completamente fiable.